Buenos días con todos. Para los que se integraron en este momento, vamos a iniciar nuestra primera clase. Buenos días, Pueden ver la profe. pantalla del CIGE, sí. Sí, Inge, buenos días. Buenos días. Séptimo CD, ¿cierto? Ya. Vamos a tomar asistencia, ¿no? Diego Bedón. Presente, Inge, muy buenos días. Buenos días, Diego. Alex Caiza. ¿Alguien le puede llamar a Alex? A ver si tiene problemas de conectividad. Juan Cargua. Por favor, también. Richard Chano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jessica Spin. Edwin Isa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Génesis. Presente, Inge, buen día. Ya les dije a los demás al grupo que para que se conecten ya. Edwin López. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luis Macas. Luis Macas. Luis Macas. Oscar Maldonado. Presente, ingeniera, muy buenos días. Buenos días. Cristian Oña. Michelle Orquera. Presente, buenos días. Buenos días. José Ollana. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días.
Damián Pinza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Milton Ramos, Jorge Taco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Rubén Zambrano, Presente, profe, buenos días. buenos días. Listo. Pero cuando les ponga, sí, sí estaba puesto foro para ustedes. Y se cerraba ahora, creo. Siempre cuando les ponga foros, tiene que estar hecho antes de la clase. Inge, Después, y después ayer, yo sí que ya no les abro los foros. sí, Inge, una Porque consulta. el objetivo del foro es construir el conocimiento. Y si ustedes no lo hacen, significa que ya no sirve, no tiene objeto de ser después de la clase. Tiene que ser antes de la clase hecho. Por esta vez está activado hasta ahora, hasta las 11 de la noche. Sí, Pero eso le iba a preguntar, Inge, una consultita, porque yo ayer intenté hacerlo del foro y era más o menos en las horas de la tarde, así 2, 3 de la tarde y estaba cerrado. sí, es El que foro. el foro yo cerré hasta el 12. Pero ayer era 12, o sea, 12 a qué horas Pero de la era mañana. 12 hasta mediodía estuvo, porque yo ya tenía Mm, clases de tarde también con otros alumnos. ya, Entonces, Inge. ustedes tienen que hacer cuenta hasta viernes mediodía, ya tiene que estar hecho ese foro. ¿Ya? Ya, Inge, muchas gracias. Porque si es que yo pongo más hasta de noche, los que tengo clases el viernes ya no me hacen el foro. Entonces, este sí, si es que ustedes hicieron. Posterior a eso ya no hay, ya no tiene objeto pedagógico que lo hagan después de la clase. O sea, por esta semana se deja así. Pero ya si es que yo vuelvo a poner, ustedes ya tienen que considerar eso. Y eso sí ya, o sea, no voy a abrir, no voy a abrir. En caso de que fuera una tarea, ahí sí de pronto, ¿no? De pronto no, hubo algún problema, de pronto le puedo esperar unos días, pero usted tiene que tratar siempre de estar al día, ¿no? Entonces, ya estamos aquí y estaba también previsto este de seguridad. Eso sí, por favor, traten de entrar al aula puntual, porque sí toma tiempo otra vez ingresar al registro académico y hacer el registro de la asistencia en el SIGE. O sea, les resta minutos. Miren, así es sí y es un 7:20. A ver, Alex Caiza. Ingeniero, buenos días. Mil disculpas por la tardanza, por favor. Gracias. Juan Cargua. Jessica Spink. Luis Presente, Max. Inge, buen día. Buen día.
Luis Macas. Cristian Oña. Presente, Inge, pues disculpe. Milton Ramos. El silencio. Milton Ramos. Sí, dijo presente ahí en el chat. Ah, en el chat. Ya. Ya, mire, ahorita yo ya registré, ¿no es cierto? Ya grabo. Y si después entra después el señor Cargua y el señor Ramos, son otros 5 minutos. Entonces yo ya tomo lista y hasta ahí queda. Inge, perdón, el señor Cargua también está ahí diciendo presente en el chat. A ver. Veamos el chat. Está Cristian Uña. Así es. Ya, señor Cargua. Luis Macas y Milton Ramos no contestó. ¿No será que Ramos ellos contestó por el chat, Inge. no No tiene están? micrófono. Milton Ramos. Abramos el chat. Está señor Zambrano, señor Cargua, Javier Ramos. ¿Quién va? Ya. Zambrano sí dije presente, profe. Señor Ramos. Sí está puesto señor Ramos. Me faltaría solo el señor Macas. ¿Le puedes llamar, Génesis? Por favor. Sí, Inge. Ok, ya le llamo ahorita. Y voy a hacer ahorita esto y yo ya no le hago después la asistencia. Estoy revisando mis apuntes por si acaso hay entrado en una clase. No está en otra clase antes. Ya. Nada. Cerró la asistencia. Este es en el- Inge dice que estaba con una emergencia con la esposa, que va, de todas maneras va a ver si se puede conectar, pero se está yendo a Pastaza, dice. ¿A dónde? A Pastaza porque estuvo con una emergencia con la esposa. Ahí ya le anoto aquí. Y emergencia. Inge, disculpe, una consulta. ¿Podemos revisar las tareas que están? Porque hay unas tareas de la semana 9 que están para el 17 de junio y en la semana 10 están para el 13 de junio, para hoy. Ya, al final revisamos. Gracias, Inge.
que ¿están viendo la pantalla? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí. Es chévere. Bueno, tenemos el protocolo FHRP. Mediante este protocolo, ustedes pueden manejar la parte de redundancia a nivel de router. Entonces, tenemos como objetivo describir los propósitos y el funcionamiento de los protocolos de redundancia de primer salto, explicar cómo funciona HSRP. Veamos esta topología. Y miren la PC. Exactamente, ¿qué es lo que configuran en la PC para que pueda ingresar a la red? Para poner la PC1 en la red, ¿qué nomás tiene que configurar? Una dirección IP o un DHCP para que tome automáticamente. IP o DHCP, ¿qué más? El gateway. El gateway, muy bien. ¿Qué más? Si están creadas las VLAN. En la tarjeta, en la PC1. No sé, sería De clic derecho sobre la tarjeta de red, váyase a propiedades y ahí revisen TCP/IP que nomás necesita. o sea, la IP, la máscara y el gateway. Eso como para conectarse a la red. ¿Qué más? Se suele poner también el DNS Los primario, DNS. DNS secundario. Ya. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si es que se daña el gateway? El router que está haciendo de gateway. No tendría salida para las otras redes. Exactamente. Muy bien. Entonces, aquí en la PC solo nos deja poner un DNS primario y un DNS secundario, pero no nos deja poner un gateway primario y un secundario, ¿no es cierto? Entonces, si se daña ese gateway, yo tendría que reemplazar ese gateway y otra vez ingresar a todas las PCs de la red y de una en una cambiar la dirección IP del gateway. Si ya estamos hablando de que tengo 1000 computadoras, imagínense la carga operativa que es, ¿no? Para el área de TI hacer ese cambio de manera manual. ¿Ya? Entonces, tenemos un protocolo que se llama el protocolo de primer salto FHRP, que me va a permitir proporcionar puertas de enlace alternativas en redes conmutadas donde se tenga 2 o más routers que están conectados a la misma VLAN. ¿Ya? Entonces, ¿qué dirección IP le pongo aquí en la PC como gateway? Vamos a trabajar con una IP que se llama una IP virtual, perdón, una IP virtual. Y esa dirección IP virtual va a tener una MAC virtual, de tal forma que si cuando se cae un enlace o se cayó un router, pasa desapercibido el cambio del otro router. Entonces, para eso se maneja dos conceptos. El router de forwarding principal y el router de respaldo o de standby. Así como se puede ver en la topología. ¿Ya? El router del centro va a ser el router virtual y ese es el que se va a poner en todas las PCs de la LAN. Acá está el router de forwarding y el router de respaldo. Si se dañara no importa, porque tenemos la IP virtual. Automáticamente el protocolo FHRP lo que hace es, le dice, ok, se dañó entonces enrute por el otro, por el 192.0.22.
Obviamente, los 3 routers deben estar dentro de la misma red, ¿no? Y tener la misma máscara. Entonces, hay variantes de FHRP. La una es el HSRP o Hot Standby Router, el HSRP para IPv6. Ambas variantes trabajan con Cisco, ¿no? Son propiedad de Cisco. Y trabajan de la forma en que les expliqué. Otro protocolo que también es propiedad de Cisco es el GLVP y el GLVP para IPv6. Estos dos ya proveen lo que es enlaces redundantes y pueden, en el caso de la versión 6, puede compartir la carga de reenvío de paquete IPv6. Esos serían los que son propietarios de Cisco. Tenemos otro protocolo que es el BRRP y el BRRP versión 3. El uno para IPv4, el otro para IPv6 y para IPv4 también. La versión 3 funciona para ambas. Puede usarse con varias marcas, ¿no? Es escalable a la versión 2. Y trabaja de manera muy similar a lo que les expliqué. Y tenemos el protocolo de detección de router ICMP. Este está especificado en la RFC 1256. Y RDP es una solución FHRP heredada. Permite que los hosts IPv4 ubiquen routers que proporcionan conectividad IPv4 a otras redes IP no locales. Entonces, estas son variantes del protocolo FHRP. Miremos cómo se configura ahora el protocolo HSRP. Esta es la topología. Entonces, realmente tenemos los routers y los routers irían conectados a un switch. Y obviamente al switch las PCs de la red. El uno va a estar en estado standby y el otro en estado activo. Ustedes ven aquí un campo que dice priority. El uno tiene priority 150 y el otro tiene priority 100. Este campo priority en este protocolo va a determinar cuál va a ser el router activo. El router activo va a ser el que tenga la prioridad más alta. En este caso, ¿cuál sería? ¿El router 1 o el router 2? Router 1, Inge. Muy bien. Porque tiene prioridad 150. Ahora, ¿qué creen ustedes que pase si es que yo en lugar cambio el router 2 y pongo un router 3 que tenga prioridad 200? ¿Se elige o no se elige otro router activo? Inge. Sí. ¿Sí? ¿Se elige? Ahí dice que solo hasta 250, dice que hay como ponerlo, ¿no? 200, Inge, solo dice cómo poner hasta 255 la prioridad. Por eso les pregunto. No se elige porque no es un rango que se pueda poner como prioridad. ¿Y si tengo prioridad 200? Ahí sí, porque está dentro del rango, creo. Exactamente. Ya. Aquí hay que considerar el rango de prioridades, ¿no? Que la prioridad puede ser un número de 0 a 255. Pero igual, no es tan cierto de que si yo pongo un router con prioridad 200, se force la elección del router activo otra vez. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, elige el router activo en base a la prioridad y así define el activo y el standby. ¿Ya? ¿Por qué les hice la pregunta anterior? Porque tenemos aquí un campo que se llama preempt. Este campo, este comando va a forzar la elección
de un router activo en caso de que se cambie el dispositivo. ¿Ya? Ahí sí, si es que está puesto preempt, standby preempt. Si es que no está configurado de esa forma, se mantiene hasta que se apague, se prenda y vuelva a iniciarse el proceso. Para ello, HCRP maneja 5 estados: el init, el learning, el listening, el de speak y el de en espera, el de wait. Ya, entonces tenemos que en el estado inicial se ingresa a través de un cambio de configuración o cuando una interfaz está disponible por primera vez. En el de learning, ahí no se ha establecido todavía la IP virtual. El router espera para escuchar un router activo. En el de escucha, ahí ya conoce la dirección IP virtual, pero el router no es el router activo ni el router de reserva. Escucha los mensajes de saludo de esos routers. En el speak, en el de hablar, va a enviar saludos periódicos y participa activamente en la elección del router activo y de reserva. En espera, el router es candidato a convertirse en el próximo router activo y envía mensajes de saludos periódicos. Entonces aquí tenemos que el router HCRP activo y el de reserva van a enviar paquetes de saludo a la dirección de multidifusión del grupo HCRP cada 3 segundos. Entonces, el router de reserva pasará a ser activo si es que no recibe un mensaje de respuesta o de saludo en al menos 10 segundos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, trabaja con estas configuraciones de los temporizadores. Si en 10 segundos no recibió respuesta, se cambia a estado otra vez. Es el que está en standby se cambia a estado activo. Ya, claro, como ustedes ven, este mensaje que va cada 3 segundos, el tiempo es cortito, el intervalo, entonces el costo de esto es que usa más procesamiento en el CPU y cambios de estado de reserva innecesarios, ¿no? Se sugiere no configurar el temporizador de saludo a menos de 1 segundo o el temporizador de espera a menos de 4 segundos. Esto con lo que respecta a FHRP. Ahora ustedes tienen de aquí un laboratorio que lo van a hacer como tarea. Y vamos a ingresar a la parte de conceptos de seguridad LAN. Este tema de la seguridad es un tema bien interesante. O sea, para mí es súper interesante. Me encanta esta área, ¿no? Siempre me ha llamado bastante la atención. Y es que se escucha bastante en redes. También creo que a todos nos ha pasado que hemos sido víctimas de alguna infección de malware. Hemos escuchado a gente cercana que dice me hackearon la cuenta de red social. Justo hace 15 días una alumna nos comentaba un caso de una amiga de ella que la mamá le dejó crear una cuenta de Facebook y el niño tenía exactamente, creo que 10 años, 11 años. ¿Ya? No es COVID.
Parece. Cody. Sí, creo, Inge. Dios mío, que le coja Póngale solo un poquito. Morir en otro lado, compañera. Qué mal. Ya, bueno. Entonces, les decía que el que le creó la cuenta, le dejó que cree a su hijo la cuenta. Y ahora la señora estaba a punto de ser demandada, ¿no? Porque según ella, habían estado mandando mensajes obscenos desde la cuenta del hijo. Entonces le iban a poner una demanda y estaba desesperada buscando a alguien que le ayude a cerrar la cuenta de Facebook. Aparentemente, decía mi alumna, pero ingeniera, esas cosas sí pasan, sí pasan, sí pasan y pueden cobrar indemnizaciones altas. Primero que nada, ahí hubo varias infracciones. La primera, que la cuenta de Facebook no debe tener alguien menor de 16 años. Segundo, no tenía supervisión de la mamá. ¿Ya? Y a veces los padres sacan pique, ¿no? Y dicen, ay, mi hija ya tiene Facebook, ¿le viste? 3 años y le crean la cuenta de Facebook. Y no se dan cuenta lo irresponsables que son al permitir esto. Porque muchas veces los niños quedan solos en la casa y saben cómo acceder al internet desde su tablet, saben la clave de la computadora que deja el papá en el escritorio, cogen el celular de un amigo y basta que tenga señal de internet en algún lado y ya se conectan, ¿sí? Pueden dejar las sesiones abiertas en la escuela, en el celular del amigo que les prestó, o alguien puede pararse atrás de ellos y desde el hombro mirar la contraseña que está poniendo en su cuenta. Los niños no tienen la capacidad de psicológica, la capacidad psicológica de, de manejar todo esto, ¿no? Quizá la intuición, creatividad, sí, pero no tienen la madurez para darse cuenta o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hasta a un adulto le pasan cosas, ¿sí? Dígame, ¿a quién de ustedes no le ha llegado spam o correos que dice se ganó el sorteo del Banco del Pichincha de $10,000? Usted hace clic y le aparece la ventana del banco igualito con los colores. A ver, ¿sí o qué? Sí. Sí, por esa parte sí. Hasta de la lotería salió. Ujú, claro. O dígame si no les ha llegado un correo que les dice, te tomamos foto el fin de semana anterior en un nightclub y ahí te acostaste con una chica. Si no quieres que publique las fotos en redes sociales, tienes que pagarme un rescate. ¿Alguien de ustedes tal vez les ha llegado ese correo? No, profe. No, Inge. Aloña dijeron. Yo capaz soy el que envía, tienen que decir ahí. Bueno, les cuento que bueno, a mi esposo le llegó ese correo y me enseñaba, ¿no? O sea, solo imagínense si en realidad coincide que pasó, ¿no? Que una persona en realidad estuvo un viernes y pasó lo que dice el correo, o sea, si apunta a alguien que de verdad, que de verdad hizo eso, ¿cómo se sentiría esa persona? Asustada, aterrada, mi vida social, mi vida personal, mi familia. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se va a enterar de lo que hice y posiblemente pague, ¿no? Posiblemente caiga y pague.
o se aprovechan simplemente de una necesidad. Ya, qué sé yo. Yo estoy buscando vuelos baratos a Ucrania para mi doctorado. Entonces, alguna vez busqué vuelos y ya me quedo en alguna lista. Y empiezan a llegar anuncios, vuelos a $500 a Ucrania. Yo, wow, o sea, como estoy enfocada y pensando únicamente en que quiero ahorrarme dinero y que quiero llegar a Ucrania y que y, y necesitaría comprar un boleto así, hago clic. Si ni siquiera pienso, ni siquiera verifico, hago clic. O a ustedes, ¿a quién no les ha llegado un anuncio en Facebook o por correo que quiere ver el Shakira? Haga clic en aquí y vea a Shakira haciendo striptease. O bueno, yo digo por decir Shakira, ¿no? Porque puede salirle el nombre de su artista favorita. Y caen. Si un grande cae, no se diga a alguien, un niño, ¿no? No se diga un niño o una niña que son víctimas de acoso, secuestros, trata de blancas. Solo imagínense en lo que pasó, creo que era por diciembre, que se robaron toda la base de datos del registro civil de nuestro país. O sea, uno dice, ay, son datos, mentira. Esos datos en manos de quién estará. Está ya su información personal, está la base de datos también de lo que son los vehículos, ¿sí? O sea, ellos saben qué carro tiene, el año de su carro. Cae en manos de una banda de traficantes de repuestos de autos. Ya, entonces sabe que Pepito Pérez tiene un carro marca Chevrolet. Y por ahí en el mercado negro dicen, yo necesito el cerebro de ese carro. Entonces busquemos. Ah, ha sabido vivir en Sangolquí. Ah, está a tal hora. A ver, veamos si tiene hijos. Así ha tenido 2 hijos. Ah, y son chiquitos, ve, a las 6. Ah, y este es el número de teléfono de la casa. Llamemos a ver qué pasa. Conteste el hijo. Ah, ¿sabe qué me llamó su papá? Me dijo que por favor retire tal cosa de la casa. Y le empieza a dar los datos del papá. Sí, su papá es tal persona, yo soy compañero del trabajo, solo que estoy en una reunión ahorita. Entonces pueden utilizar esa información para lo que es la delincuencia. Entonces es gravísimo, es gravísimo. Y se llevaron toda esa información. Ahorita nosotros ni siquiera tenemos una ley de protección de datos. Se quedó en borrador, en la asamblea, en estudio, y hasta ahí se quedó. Y las leyes ecuatorianas no favorecen la parte de esta parte. Entonces, tranquilamente, con un curso de seguridad forense que yo tomé, el profesor indicaba que él trabajó como perito forense aquí en Ecuador un tiempo. Pero después él se dio cuenta que las leyes acá no eran favorables, ¿sí? Puesto que las técnicas que se podían utilizar para sacar las evidencias y poder capturar a los criminales no eran avaladas en este país. Y si usaba ese tipo de técnicas, el que se iba preso era el perito forense, porque el cibercriminal, el criminal, podía hacer una apelación y que demuestre cómo sacó esa información. Y si no podía demostrar que sacó esa información con técnicas tan básicas como una foto o una evidencia digital real,
y que, por ejemplo, el perito informático usó técnicas de phishing para poder acceder al celular del atacante y de esta forma capturar la evidencia. El que se iba preso era el perito informático. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, y ustedes yo me imagino que también tienen un montón de ejemplos, ¿no? En una empresa donde trabajaba mi esposo también le encriptaron la información, ¿sí? Las empresas acá aún no dan tanta apertura a la parte de la seguridad, ¿no? Entonces veamos qué puede pasar en las redes. Vamos a explicar cómo usar la seguridad de punto final para mitigar ataques, explicar la importancia de usar el AAA y 802.1x para autenticar dispositivos finales en la LAN, identificar vulnerabilidades de capa 2, explicar cómo un ataque a la tabla de direcciones MAC compromete la seguridad LAN, explicar cómo los ataques comprometen la seguridad LAN. Veamos la parte de seguridad de punto final. Ustedes díganme, a ver, ¿qué seguridades aplican para su portátil, para su máquina de escritorio, para su tablet y para su celular? ¿Qué seguridades aplican? Patrones de acceso, contraseñas. Y Eso. tiene activado el firewall del computador, los antivirus, programas anti-spam. Eso, muy bien. Le da una buena seguridad, ¿ya? El antivirus, el anti-spam, el firewall, sí, el firewall. También hay lo que son, hay la parte de, a nivel local, tenemos los anti-malware, ¿ya? Pero, ¿en realidad tiene instalado un antivirus en su celular? En el celular no. Mire. Nadie, Inge, creo. Ya, por ahí tenemos que empezar, ¿no? Y hacer conciencia. Tenemos que ser responsables y descargarnos un antivirus. Hay gratuitos. Gratuitos. Si es que no quiere pagar, hay gratuitos. O hay... Ajá. A veces viene ¿Cómo? a ser como, ¿qué será? Un antivirus por default, que viene ya de fábrica. Un antivirus que viene de fábrica en los celulares. Ah. Si es que en el suyo le ha venido, chévere. Pero yo tuve que instalarlo. Sí. Ajá, entonces, lo que tienen ustedes pueden buscar diferentes antivirus para lo que son celulares en el internet. Y ahí les sale eso. Entonces, eso es la seguridad de punto final. Entonces, tenemos también la seguridad en los dispositivos de la red. En los dispositivos de la red se recomienda el uso de las VPNs, de los firewalls de nueva generación, de los dispositivos NAC. Sí, acuérdense de los que ingresaron por el NAC al ajuste curricular. Pero aquí no es ajuste curricular, sino es Network Access Control, ¿no? Entonces, estos dispositivos NAC incluyen lo que son la autenticación, autorización, accounting, y están incorporados en diferentes dispositivos que manejan lo que son políticas de acceso de usuarios a dispositivos, y uno de ellos es el Cisco Identity Service Engine. Es un ejemplo de un dispositivo NAC. En cambio, los firewalls de nueva generación, y aquí hay características de protección avanzada de malware, filtrado de URL, inspección de paquetes, aplicaciones de visibilidad y control, sistemas de prevención de intrusión de nueva generación. Las VPNs me imagino que se han de haber escuchado.
que son las redes privadas virtuales. Ahí lo que se usa en una VPN, se usa la infraestructura pública del Internet para conectarse a la empresa, pero se lo hace de manera segura, ya que esta trabaja con protocolos como son IPsec, que le da seguridad. Aquí tenemos la topología, ¿sí? En la que tenemos los dispositivos de punto final, los endpoints, y también tenemos los dispositivos de hardware, en donde se incorporan las bondades que les había mencionado. Aquí está el firewall de nueva generación. Tenemos aquí el dispositivo ESA, WESA. ESA significa Email Security Appliance, WESA Web Security Appliance. Este es un dispositivo que se coloca cerca de un firewall, de tal forma que si un dispositivo de punto final desea acceder, qué sé yo, a una página web, llega al firewall, a y el firewall le regresa al dispositivo WS. Es decir, este hace un hilado más fino de la detección de alguna amenaza a nivel de web, ¿no? Y este se conecta a un servicio de Cisco Talos, recibe actualizaciones cada 3 minutos, me parece de 3 y 5 minutos, de todas las amenazas, listas negras, es decir, siempre tiene actualizado eso, las listas negras. Si es que esta máquina quiere acceder a una página que esté en listas negras, entonces simplemente le envía un mensaje, una respuesta al firewall, y el firewall le avisa que no está autorizado a acceder a esa página. Igual, si desde afuera intenta ingresar un correo que tiene spam, un correo que tiene virus, entra por el firewall, digamos que pasa el firewall. De ahí va al Email Security Appliance, este lo revisa y lo desecha y no le deja pasar a la red. Ya, este es el hardware a nivel que puede ser utilizado para protección de punto final. Ya, como les decía, el servicio Cisco Talos es un servicio de Cisco que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Y se conecta al ESA, al WESA, y mantiene la información actualizada cada 3 o 5 minutos. El ESA extrae los datos de inteligencia de amenazas de los servidores de Cisco Talos. Entre las funciones tenemos bloquear amenazas conocidas, va a remediar hardware contra malware invisible, que va de la detección inicial, va a descartar correos electrónicos con enlaces incorrectos, va a bloquear el acceso a sitios recién infectados, va a cifrar el contenido en el correo electrónico saliente para evitar la pérdida de datos. Y en cambio el WESA, es el Web Security Appliance, ayuda a las empresas a enfrentar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico web. Combina protección avanzada igual contra malware, visibilidad, control de aplicaciones, controles de políticas, uso aceptable y le deja sacar informes, ¿no? Es decir, tiene un control completo sobre todos los usuarios que acceden a Internet, a donde accede. Tiene funciones y aplicaciones de chat, mensajería, video, audio, que pueden permitirse, restringirse con límites de tiempo y ancho de banda o bloquearse de acuerdo con los requisitos de la organización. Entonces, y los Web Security Appliance, como les decía, también manejan sus propias listas negras, el filtrado URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web, cifrado y descifrado de tráfico web. ¿Ya? Veamos la parte de control de acceso. El control de acceso es muy importante, ya que de esta forma
se puede evitar que personas no deseadas accedan a mi red. Entonces, existen métodos de autenticación de acceso remoto y que le va a pedir un usuario y una contraseña. Por ejemplo, si vamos a lo más básico de la configuración, cuando usted está configurando las líneas BTY, line BTY de 04, pone un password, pone login, le está diciendo que cuando intente acceder remotamente, tiene que poner el usuario y tiene que poner una contraseña, que va a ser, en ese caso, CI5C0. Si es que usted decide configurar Telnet, pueda que esa autenticación no le resulte muy provechosa, ya que Telnet no encripta la información y esta puede ser interceptada por un atacante. Entonces, ¿qué debería usar en vez de Telnet? SSH. Entonces, para ello define el dominio, pone CryptoKey Generator SA, General Case Módulos 2048, pone un username, pone un password, y le dice que trabaje en la versión 2, pone un line BTY de 04, transport input de SSH y login log. Entonces, para ello se maneja lo que es el control de acceso AAA. AAA significa autenticación, autorización y auditoría. De esta forma, usted va a poder controlar quién tiene acceso a la red. Y aquí, esta parte de accounting no se lo traduce exactamente como... No se me pasaron las diapositivas. Ay, sí, ya está. Se lo traduce como accounting, como auditoría, más que como contabilidad que está ahí, ¿no? Y podemos hacerlo de dos formas. De manera local, donde le pide un usuario una contraseña a nivel local, ya sea en el dispositivo, router, switch, access point. O puede serlo también de manera remota, cuando se lo coloca con se instala un servidor Radius o un servidor TACAX. Esto se lo hace ya para redes más grandes. Entonces es necesario usar un servidor de tal forma que el router va a acceder al servidor central AAA, ¿no? Y ahí van a estar todos los nombres de usuarios de toda la red. Entonces se van a autenticar a través de un servidor, ya sea Radius o TACAX. Esta autenticación es automática. La autorización AAA es automática, no requiere que los usuarios realicen pasos adicionales. Rige lo que los usuarios pueden y no pueden hacer después de autenticarse. La autorización también utiliza un conjunto de atributos que va a describir el acceso del usuario a la red, y el servidor AAA utiliza estos atributos para determinar los privilegios, las restricciones, etc. En cambio, en auditoría, esos datos va a ir recopilando con fines de auditoría. Sí, entonces lo va registrando en logs y después se puede revisar esos logs, ¿no? Y hacer la auditoría. El uso principal de la auditoría o del accounting es combinarlo con la autenticación AAA. Es decir, en ese registro de auditoría va a estar, si es que usted se logueó, a qué hora se logueó, el mes que se logueó, el día que se logueó, el qué hizo, si es que usted ingresó y bajó una interfase. O sea, todo se registra, absolutamente todo. Tiene un registro detallado de lo que hace el usuario que está autenticado en un cierto dispositivo. Hasta incluye todos los comandos show que usted ejecute.
Todo eso se va registrando. Pepito Pérez hizo un show IP interface. Pepito Pérez hizo un no showdown en la interfaz de la VLAN. Ya, entonces, si es que pasara alguna cosa, el perito informático lo primero que ve es los logs, ¿no? Y los logs deben estar con una fecha, hora adecuada. Todos los equipos deben estar súper sincronizados y para eso se utiliza un protocolo que se encarga de hacer la sincronización de lo que son el tiempo, ¿no? El tiempo, las horas, minutos, segundos, fecha en toda la red. Entonces se define un servidor y que creo que sí vamos a aprender este semestre a hacer eso. Más adelante. Si es que no estuviese sincronizada esta información, ocurre algo grave. Suponiendo que se logra tener la certeza de quién fue el atacante, lamentablemente no se va a comprobar nada porque la evidencia se anula de manera automática, ya que suponiendo que usted se olvidó de cambiar la hora o la pila, qué sé yo, de un equipo y se le desconfiguró la hora y no tiene un servidor NTP, y viene el perito informático o el perito de seguridad y dice, a ver, en el servidor alguien accedió a través de HTTP por el puerto 80, se metió por el puerto 80 y de ahí hizo una consulta a la base de datos que tiene la IP tal un martes 15 a las 22 horas 5 minutos estuvo en el servidor web. A las 22 horas 6 minutos estuvo en el servidor de base de datos. A las 22 horas 7 minutos ingresó a la base de datos. Y después aparece por ahí, el 1 de enero de 1974, se metió al servidor de DHCP o se metió al router tal y bajó el servicio de DHCP. Entonces, ahí, eso se llama la marca de hora. No hay coincidencia, ¿sí? Entonces, ahí automáticamente se desecha la evidencia. Y aunque parezca increíble, así pasa, ¿ya? Entonces, es importante considerar estos aspectos para la parte de seguridad y de accounting. El estándar con que el otro trabajamos es el IEEE 802.1X. Este es un protocolo de autenticación y control de acceso basado en puertos. Restringe la conexión de estaciones de trabajo no autorizadas a la LAN a través de puertos de conmutador de acceso público. El servidor autentica cada máquina que está conectada al switch antes de poner a disposición cualquier servicio ofrecido por el switch. Con esta autenticación vamos a manejar, como se ve en la gráfica, en la topología, se me pasa, se ve las partes del el supplicant, el authenticator y el authentication. El supplicant va a ser el cliente. Este va a tener instalado, ejecutar un software cliente que sea compatible con 802.1X, que va a estar disponible para dispositivos con cable o inalámbricos. Tenemos el otro, el Authenticator. Aquí el switch actúa como intermediario entre el cliente y el servidor y va a solicitar información de identificación de cliente, va a verificar esa información con el servidor de autenticación y transmitir una respuesta al cliente. Otro dispositivo es el servidor de autenticación. Este va a validar la identidad del cliente, va a notificar al switch o al access point o al router que no está autorizado para acceder a la LAN o que sí está autorizado. ¿Ya? Ahí podemos observar el modelo OSI, las 7 capas del modelo OSI. La capa física,
La de enlace, la de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. La seguridad que nosotros generalmente aplicamos en la vida real trabaja desde la capa 3 hasta la capa 7. Porque instalamos el antivirus. ¿Qué es el antivirus? ¿Qué es el antivirus? Es el que detecta y protege ciertas amenazas, ¿no? Como los malware, los virus, los troyanos. En Es general. es un programa, pero es un programa como más para el cliente, como para ya en la última parte del control. Ujú. Es una aplicación, ¿no es cierto? Que se instala. Correcto. Ya. Que trabajaría en las capas 5, 6, 7, digamos. Tenemos también, controlamos la capa 3 cuando ponemos ¿qué? El firewall. El firewall, muy bien. Ya. Entonces, si se fijan, las seguridades que nosotros le damos van de capa 3 a capa 7. Pero muchas veces nos olvidamos de la capa de enlace de datos, de la capa 2, de las tramas, que estas pueden verse comprometidas, que los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades que existen en esta capa. Y también podemos tener en las empresas empleados que son resentidos y que pueden desde adentro hacer este tipo de ataques, como es un man in the middle. El man in the middle se coloca entre dos personas, entre dos dispositivos, y empieza a capturar la información de la red. ¿Ya? Entonces, sí hay ataques de capa 2, ¿no? Tenemos los ataques a la tabla MAC, tenemos ataques de VLAN, ataques de DHCP, hay los ataques ARP, hay los ataques de suplantación de direcciones y los ataques de Spanning Tree. Ustedes recién aprendieron a usar el protocolo Spanning Tree. Pues ahí fíjese, un atacante mediante un software le hace creer al switch que también es otro switch. Y le hace creer que es el root bridge. O sea, se conecta con una portátil y le hace creer que es el root bridge. Entonces, al hacerle creer que es el root bridge, se fregó todo el proceso que tenía usted de su redundancia. En el de suplantación de direcciones, captura la MAC y suplanta y supone su propia MAC. En los ataques de ARP, tenemos ahí el suplantación de ARP y envenenamiento de ARP. Ahí suplanta la dirección ARP o envenena, pone las direcciones MAC del atacante en todita las MAC de la red. Entonces, cualquier tráfico que quiera dirigirse hacia una máquina, a otra máquina en la red, en realidad se va donde el atacante. En los ataques de DHCP, el atacante pone un servidor de DHCP falso. Es decir, en la red van a haber dos servidores, el legítimo y el falso. O también hay lo que agota, mediante un software, agota las direcciones del pool de DHCP. O sea, le hace creer que su host representa 8,000 máquinas en la red. Entonces empieza a mandar peticiones al servidor y el servidor empieza a entregar. 8,000, digamos, y va a depender de cada modelo de cada servidor de DHCP, el número de direcciones que tenga disponible. En los ataques de VLAN, ahí le hace una doble encapsulación de una trama
Entonces, y así accede a otra VLAN que no tiene acceso. Y los ataques de tabla MAC hace que se llene la capacidad de las direcciones MAC de la tabla y de tal forma que cuando un cliente legítimo quiere enviar un mensaje, llega al switch, el switch envía un broadcast. Llega a otro cliente, envía el mensaje al switch, el switch envía un broadcast. El rato que el switch envía el broadcast, como envía a toda la red, también le llega la información al atacante y sigue capturando esa información. Entonces, como ven, hay muchos ataques que pueden sucedernos a nivel de capa 2, pero la noticia buena es que estas técnicas de mitigación, existen técnicas para mitigar estos ataques, como es activar el port security, activar la opción de HCP snooping. Aquí definimos los puertos confiables, los puertos no confiables. Le damos un limit rate a los puertos que no son confiables. Para mitigar lo que es la suplantación de ARP o el ARP poisoning, se activa lo que es el DAI. El DAI significa Dynamic ARP Inspection y trabaja a la par con el DHCP snooping, ¿no? Para activar, para la parte de STP, para y prevenir la suplantación de direcciones MAC e IP, hay que activar IP source worst. Entonces, y obviamente no, o sea, si nosotros sabemos que un protocolo es inseguro como Telnet, no voy a ser tan irresponsable y dejar instalado Telnet, ¿no? O sea, ni siquiera dejo instalado SSH. O en vez de usar FTP, yo sé que FTP tiene vulnerabilidades. No, pues uso SFTP, que es FTP seguro. Sí, o sea, puede ser que yo le dé muchas seguridades a nivel de hardware, a nivel de software, pero si soy tan irresponsable para instalar, dejar activo un protocolo que sé que no es seguro, por más firewall que tenga, no va a tener protección la red. ¿Ya? Veamos cómo es el ataque a la tabla de direcciones MAC. Aquí está la ejecución del comando show MAC address table, ¿ya? Ahí estaba la lista de MAC, entonces podemos tener la inundación a lo que es direcciones MAC. Es decir, este atacante, como les decía, le hace creer que es con un software que se llama MACOF, hace que se acaben las direcciones MAC de aquí. Y cuando el cliente legítimo quiere acceder, envía broadcast. Otro cliente legítimo quiere acceder, envía broadcast. Tenemos aquí, en cambio, esta parte es importante, que un switch puede almacenar en el Catalyst 6500 132,000 direcciones. Miren lo fácil que es a través de un software hacerle creer y gastarse todas esas 132,000 direcciones. Para eso hay que implementar seguridad de puertos. Aquí tenemos los diferentes tipos de ataques. Yo les voy a pedir que por favor vean en su casa estos videos, porque ya nos queda apenas... no, sí tenemos tiempo. Ya, vamos a ver aquí mismo. Espérenme un ratito. A ver, es el video 10.5.1.
Vamos a abrir el material. Push content. Esperen, voy a poner las traducciones. Listo. En este video se va a cubrir lo que es el ataque de salto de VLAN, el ataque de doble etiquetado de VLAN, el ataque de hambruna de DHCP o DHCP starvation, el ataque de DHCP spoofing o suplantación de DHCP.
¿Entendieron el anterior? Jóvenes, Sí, Inge, más o Aquí menos. estamos, Inge. a ver, ¿qué entendió? ¿De qué se trataba? Para bueno, para evitar ese tipo de ataque, recomendaba mantener las troncales estáticas, desactivar el modo dinámico. Ya. ¿Pero qué entendieron? O sea, ¿cómo se lleva a cabo el ataque? El de double tagging. Ya, si retrocedemos un poquito. Ya, ahí está. ¿Cómo trabajaba el protocolo 802.1Q? Este protocolo, cuando enviaba un mensaje desde un cliente hasta una VLAN determinada, suponiendo que yo quiero llegar a la VLAN 10, ¿no? O sea, entonces, lo que hace es, le va a etiquetar a la trama para que vaya a la VLAN 10 en este caso, ¿sí? Pero tras la etiqueta de la VLAN 10 está otra VLAN, está la VLAN 20. Entonces, en definitiva, cuando ya llega al switch, el switch lo que hace es quita la etiqueta y manda hasta el destino. En este caso sería la VLAN 10. Y cuando ya llega a la VLAN 10, vuelve a retornar ya el mensaje al switch, pero resulta que tenía otra etiqueta, mire, ¿ya? Entonces el switch, como no hace validación de que ya pasó por ahí esa trama, lo que hace es, el switch simplemente ve la trama. Si es que tiene etiqueta, le dirige hacia la VLAN que tiene la etiqueta. Entonces antes no tenía acceso a la VLAN 20. Entonces ahí lo que pasa es que le quita la etiqueta y ya llega a la VLAN 20, mire. ¿Sí? Entonces se valió de que la VLAN nativa era la 10. Llega aquí, está la VLAN nativa 10, le engaña, ¿no? Entonces pasa, acuérdese que el tráfico, cuando estamos trabajando con las VLAN nativas, va a viajar por el puerto troncal, ¿no es cierto? Entonces va por el puerto troncal, dice como está la VLAN nativa en la etiqueta, viaje por el puerto troncal. Aquí se topa con otro switch y encuentra que la etiqueta dice VLAN 20, porque ya etiquetó, ya quitó la etiqueta de la VLAN 10 y va hacia la VLAN 20. Mas, sin embargo, al inicio, el atacante no tenía acceso a la VLAN 20. Solo sabía que la VLAN nativa, descubrió que la VLAN nativa era la 10. Entonces manda una trama con doble etiqueta. Una a la misma VLAN nativa, que sería la 10, y otra a la que está encapsulada, que sería la VLAN 20. Entonces ese es el double tagging. No sé si se les aclaró un poquito con esto. Está mucho mejor, profe. ¿No le escuché? Está mucho mejor así, profe. Me quedó más claro. Yes. Pero solo uno me dice los otros que pasará. Está empezando
Bueno, entonces, si ya se quedó aclarado esta parte y del VLAN tagging, double tagging, entonces hay que activar el modo access. Hay que, ya que, acuérdese que el protocolo DTP también pone, le puede poner un puerto truncal en modo troncal de manera automática, ¿no? Entonces, por eso es preferible poner estos puertos que van conectados hacia los hosts en modo de acceso y manualmente poner en modo troncal. Y ahora sí vamos con DHCP. A ver, ahí. ¿Quién me dice cuál era el proceso de DHCP? El proceso general de DHCP. Ujú. A ver, creo que es un host que envía una señal de broadcast hacia un servidor de DHCP. El servidor de DHCP le devuelve a través de otra señal de broadcast para averiguar dónde está ubicado. Luego el servidor el host igual le devuelve una señal de, ya creo que me parece que ahí es únicas para que le asigne una dirección IP y de ahí le devuelve una dirección igual como ya sabe dónde está, le devuelve una señal únicas para un mensaje únicas para que ya dándole la reserva de la dirección IP que tenga registrada en el servidor, para que lo tenga registrado en el servidor y ahí ya completa la parte de DHCP. Ya, bueno. Muy bien. Lo que primero lo que sigue es el proceso DORA, ¿no? Acuérdense de DORA, DORA. Ya, la D es de Discover, la O es de Offer, la R es de Request y la A es de ACK, de acuse de recibo. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Manda un DHCP Discover para descubrir quién va a ser el servidor, quién le puede dar una dirección IP. El servidor, como esto llegó a través de broadcast, ya que el cliente no sabe quién puede darle, envía una oferta, un offer. Pero como ya sabe quién enviar, es un Unicast. El cliente recibe el Unicast, la oferta, que tiene la IP, la submáscara, el gateway, puede tener también el DNS, el tiempo de listening, y envía una petición de que sí quiere. El servidor cierra el negocio haciendo un acuse de recibo y listo. Ya, así debería ser el proceso normal. Veamos el video. A ver, el proceso anterior es el que funcionaría de manera legítima.
O sea, el que debería hacer, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si el atacante logra conectarse al switch, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el proceso? Ya, si se fijan, acá yo tengo un servidor de DHCP legítimo y aquí tengo al atacante. El atacante está enviando un ataque de DHCP. ¿Cómo lo hace? El atacante, mediante un software, le hace creer que hay muchas computadoras aquí y le pide direcciones de DHCP, direcciones IP al servidor. No solo le pide una, le pide N direcciones. Y así, de esta forma, va agotando el pool de direcciones. ¿Sí? Eso lo hace mediante un software que él tiene instalado. ¿Ya? En el momento en que un cliente legítimo le solicita al servidor de DHCP una dirección, el servidor ya no le responde porque ya saturó el pool de direcciones. Y así logra hacer un ataque de denegación de servicio. Ya, ese es el uno. Vamos a ver ahora el otro. Ese es el DHCP Starvation. ¿Ya? Ahora, en el otro, en el de suplantación de DHCP, tenemos el servidor legítimo y este atacante también se pone un servidor de DHCP. Configura aquí en su máquina, en su portátil, que algún administrador de red que no fue mi alumno le dejó un puerto activo y cogió el cable y lo conectó y ya estaba el servidor en la red metido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora ese proceso. El cliente envía ¿cuál era el primero que enviaba? El proceso DORA. ¿Cuál era? A ver. En el proceso DORA, el primero que enviaba, ¿cuál era? DHCP. Discover. Discover, va a descubrir. Entonces, ¿el Discover es Unicast o Broadcast? Broadcast. Exacto. Entonces, como es Broadcast, llega al switch y cada switch empieza a enviar a todo lado, ¿no es cierto? Entonces, le llega al servidor legítimo y también le llega el mensaje al servidor del atacante. Llegó a ambos lados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el segundo paso? A ver, ¿cuál es el segundo paso? Dora, acuérdense de Dora. El Discover ya está. El servidor ofrece una. Eso, el offer. ¿Cuál de los dos va a ofrecer? Si a ambos les llegó. A ver. Ahí, en ese caso, creo que el del servidor. A ambos les llega el DHCP Discover. Sí, está ahí la persona en el medio, si este rol de DHCP server sería él, el atacante, el DHCP attack. Contestan ambos. ¿Ambos al mismo tiempo? Ambos contestan. Exactamente, ambos contestan. Es como cuando usted manda a hacer una búsqueda en Mercado Libre para comprar algo y le salen ahí algunas ofertas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, como les llega a ambos ofertan. Llega aquí, llega acá y le envía su oferta. El servidor legítimo también envía su oferta.
Permítanme conectar. Entonces envía la oferta. Ahora la pregunta es, ¿a cuál hace caso? Tiene dos ofertas. Cuando nosotros mandamos a buscar algo en Mercado Libre o en alguna página de varios proveedores, tenemos varias ofertas y tenemos que decidir qué oferta tomar, ¿no es cierto? Y lo hacemos en base a ciertos criterios, como depende si es que es la urgencia, la que primero llegue. Si es que es a nivel económico, la más barata. Si es que es a nivel de prestaciones de funcionalidades, analizamos ese aspecto. En este caso, ¿qué le interesa al cliente? ¿Rapidez? Precio y calidad. Pero en este caso, en el caso de la red. La que llegue más rápido al que solicita. Excelente. Excelente. Y coge la que primero llega, la que llegue más rápido, la respuesta más rápida. Vamos a asumir que la que llegó más rápido era la del atacante. Esta es la oferta que llegó más rápido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del DORA? Ya estamos en el offer. La R era de de requesting. Ajá, muy bien. Entonces, el cliente manda un DHCP ahora request y vuelve a enviar broadcast, porque este también es broadcast, ¿no? Y el DHCP request va a llegar a toda la red, porque es broadcast. ¿Ya? Pero como en el DHCP request yo ya elegí al que llegó primero, el que va a aceptar va a ser el servidor del atacante. ¿Ya? Entonces el atacante manda ya un unicast con el acuse de recibo. Y este es el que ganó. Aquí le manda la IP, la MAC, la IP, no la MAC, la IP, la máscara, el gateway, no, o sea, le manda el TNS, también les puede mandar ahí, ¿ya? Entonces, ¿se imaginan la gravedad del caso solo por la irresponsabilidad de haber dejado bajado los puertos no utilizados de un switch? Terrible. Terrible, terrible. Ahora sí, pues, terminemos de ver el video. Miren nomás todo lo que puede pasar cuando uno es irresponsable y no deja bajados los puertos y asignado a una VLAN no utilizada.
Ya, ahora veamos, hay más ataques todavía. Los ataques de ARP. Vamos a ver los ataques de suplantación de ARP, de envenenamiento de ARP, ataques de STP y ataques de reconocimiento. Ya, miremos en primera instancia esta topología. Tenemos al atacante con la dirección IP 10.0012 y la MAC-C. Miremos cómo está en el router 1, la caché ARP, no, esta es la caché ARP de la PC2. Si se fijan en la PC2, ya tiene la IP y la MAC address del atacante, también en la PC1, mientras que el atacante ya tiene las dos IPs en su caché ARP, ¿ya? Ya, aquí dice que ahora un cliente podría enviar una respuesta a ARP no solicitada. Que se conoce como ARP gratuitos. Oh, ya se me hizo un shampoo, espérese. Esperen que se fue. Un shampoo aquí. Disculpen, se activaron los dos videos a la vez. Retrocedamos un poquito. Y a mejor les voy a desactivar el audio. Ya, estábamos hasta ahí. Entonces, hablábamos de un ARP gratuitos que era enviado, ¿ya? A otros dispositivos que van a ser host, así como switches de la red, van a almacenar esa dirección MAC y la combinación de direcciones MAC en sus tablas ARP y sus tablas de direcciones MAC. Como pueden ver aquí, tiene la PC1, la IP del gateway y la del atacante. Entonces, esto lo hacen para enviar un ARP gratuito con información falsificada dentro de ella. Esto efectivamente permite que cualquier host afirme ser propietario de algo, ¿no? Es decir, este dice, manda las IPs de la red y dice que es propietario, ¿ya? Ya, aquí en esta gráfica tenemos la PC1, PC2 y el router 1.
todos tienen cachés ARP que están actualizadas y correctas. Pero lo que va a pasar aquí es que la PC2, el actor de la amenaza, va a enviar un ARP gratuito. Es decir, un ARP que no es solicitado. Y si se fijan en el paso 1, tiene la IP 10001 que es del gateway y dice que es suya porque manda la MAC address C. Y también dice, manda un otro ARP gratuitos, la 10011 que es la PC1 y dice que también es suya. Manda con la MAC address C. Entonces está reclamando que esas IPs son suyas. ¿Ya? Entonces, de esta forma, actualiza las cachés ARP de cada dispositivo. Además, el atacante envía a la PC2, el actor de amenaza envía a la PC2 un ARP gratuito, como les decía, con la IP indicando que es suya, ¿no? Entonces, va a pasar aquí que cuando la PC1 envíe los datos a la dirección de la del gateway 10001, lo enviará en capa 2 al atacante. ¿Sí? Es decir, el objetivo de este ataque es redirigir el tráfico. Cuando el atacante recibe esos datos, lo usará como un ataque de intermediario. Y cuando el router responde a la 10011, el router responderá al objetivo de la capa 2, que es la MAC C, que nuevamente será el atacante. ¿Ya? Espérese. Otra vez se minimizó. Se me cambió de... Aquí estamos. Entonces todo se reduce a lo que se ve en la pantalla. La PC1 quiere enviar a la 10001 y para hacerlo lo enviará a la dirección MAC de todas las Cs, que es la PC2. La PC2 va a enviar los datos al router y el router enviará a donde necesite ir. O sea, lo que hace es redirige el tráfico, ¿no? Hace que primero pase a la PC2 y luego lo envíe el router para que entregue a quien le corresponde. Pero mientras hace este proceso, hasta eso él ya va capturando información y de ahí toma para su beneficio lo que necesite. Entonces, a medida que el router responde a esa dirección IP, responderá de nuevo a todas a la letra C. Ya. Entonces aquí, si se fijan, ya envenenó, ¿no? Está en la 10011 la C, la 10001 la C. Entonces, en todas las cachés ARP de la PC, D1, PC2, está la MAC del atacante. Está la C en ambas. Entonces, este es un hermoso ataque intermediario, como dice aquí. Veamos ahora el ataque de STP. En el ataque de STP, este le va a hacer creer a los switches que tienen la prioridad más baja. Es decir, le va a hacer creer que es un root bridge. ¿Ya? Hay que considerar que STP es un protocolo que está activado por defecto en los switches de marca Cisco. Entonces, y STP se encargaba de manejar la redundancia entre switches para no tener bucles, tormentas de broadcast. Y fíjense
cómo pueden hacer un ataque de STP para cambiar la topología de la infraestructura de la red. Ahora, la forma en que lo harían se va a basar en la lógica, no va a estar basado en conexiones físicas, pero harían que su cosa apareciera como un root bridge, y para hacerlo estarían enviando las unidades de datos del protocolo que abarca mensajes de capa 2 vía BPDUs de Spanning Tree. ¿Sí? Entonces envían las BPDUs y estos mensajes van a incluir una prioridad de algo increíblemente bajo, como para convertirse en root bridge, como 0, como se muestra en la gráfica. Y al enviar estos mensajes de Spanning Tree, está diciendo que su prioridad es buena, por lo tanto se convierte en root bridge. Y todos encontrarán la mejor manera de llegar al root bridge, ¿no? El resto. Por lo que ¿algo pasó? La conexión se vuelve principal a través del switch en sí, y esto permite a la máquina del atacante que actúe como un ataque intermediario y poder ver todo el tráfico de la red moviéndose a través de este dominio de red. Hasta ahí quedó claro el ataque de CDP, el ataque, perdón, de STP. Sí, sí. Ya, ahora vamos a ver el ataque de CDP. Este protocolo es propietario de Cisco, significa Cisco Discovery Protocol. Lo que permite es, cuando está activo, envía mensajes periódicos y nos va a permitir hacer un mapeo de la red. Y este mapeo de la red generalmente suele suceder que cuando vamos a una empresa, ahí está el rack, los equipos, no está nada etiquetado, no hay topología de la red, nada. Y dice, no funciona, revise. Entonces usted se topa y pide documentación. No tengo. Tiene las claves, tampoco tengo. Ya, bueno, solo tengo esta clave, pruébele si le funciona. Entonces usted logra ingresar a un dispositivo y ahí puede ver si está activado CDP. Y mediante esto puede verificar cuál equipo está conectado, la marca, la plataforma, la dirección IP. Pero ustedes díganme, ¿por qué esta información puede ser tan útil para los atacantes? Ya es hora de salir, chicos. Ya son las 9. Ya, entonces nos quedamos ahí. Por favor, revisen este video nada más, que era el último. Y hagan los quizzes de aquí. Ya que tengan un buen día. Inge, perdón, este tema de las tareas de la semana 9 y 10, entonces no los tomamos en cuenta. No, estamos en la semana 9 ahorita. La 10 aún no tomen en cuenta.